José Ugaz, muchas gracias por esta entrevista. Doctor, quería preguntarle, usted ha sido miembro de Transparencia Internacional, presidente, y en esa línea, en Transparencia Internacional, a nivel mundial, ¿cómo ve usted el panorama de cómo los jóvenes están afrontando el tema de corrupción en cada país? Mira, hay un componente nuevo ahora en el escenario anticorrupción en el mundo y eso creo que nos da mucha esperanza de que las cosas pueden empezar a ser diferentes. Hemos observado cómo a raíz de una gran crisis de gran corrupción, por ejemplo en el mundo árabe, se produjo lo que se llamó la primavera árabe hace ya unos 6 u 8 años atrás y una gran movilización que empezó con la inmolación de un joven que cansado de la corrupción decidió protestar ofreciendo su vida en ese momento. Eso generó una reacción masiva, primero en el mundo árabe, que logró que se fueran algunos de los gobiernos más corruptos de la región, Ben Ali en Tunisia, en Túnez, y Mubarak en Egipto y algunos otros en países circundantes. Sin embargo, esa experiencia no tuvo mucha sostenibilidad en el tiempo, duró algunos meses y luego decayó. Y muchos de esos gobiernos corruptos incluso volvieron a tomar posesión. Pero a partir de ahí creo que empezó un despertar de la población y de la ciudadanía en general. Hubo el movimiento de los indignados en España y empezaron a surgir una serie de reacciones públicas espontáneas y muy focalizadas en el tema de la corrupción, muchas de ellas. Tenemos ejemplos como el de Rumanía, donde prácticamente 1 millón de personas se volcó a las calles para protestar por una ley que pretendía legalizar el soborno hasta los 10.000 euros. Luego hubo movilizaciones masivas en Corea del Sur de millones de personas que lograron la caída de la presidenta de Corea del Sur involucrada en un esquema de corrupción. Después hemos visto movilizarse en Brasil a más de 3 millones de personas cuando se conocen los primeros elementos del caso Lava Jato, que es un caso que ha impactado en 11 países de América Latina, 12 contando a Brasil, más 2 países de África. Hemos escuchado esta mañana el caso de Guatemala, donde por meses decenas de miles, hasta superando algunos cientos de miles, todos los sábados se reunían a protestar contra la corrupción y lograron la caída del régimen corrupto de Pérez Molina. Algo parecido ocurrió después en Honduras. Aquí mismo en el Perú hemos tenido algunas movilizaciones populares, básicamente de componente juvenil, para protestar contra la corrupción y algunos logros se han obtenido. Entonces creo que este componente ciudadano y particularmente juvenil a través de las redes sociales en protesta contra un fenómeno que realmente es muy pernicioso para el desarrollo de nuestro país es alentador en el sentido que da esperanza de que puede empezar a cambiar las cosas si los jóvenes se comprometen. Por supuesto, realizan una vida de coherencia, porque no se trata de protestar contra la corrupción y a la vez ser parte de ella, hay que ser coherentes y con nuestro propio testimonio de vida, y luego se preparan para conducir el país. Parte del problema es que no tenemos un liderazgo en el ejercicio de la función pública. Quienes aspiran a ser funcionarios públicos o candidatean para tomar posiciones públicas no son los mejores ciudadanos del país, sino todo lo contrario. Aquellos que buscan su beneficio personal en la mayoría de los casos, enriquecerse rápidamente y aprovecharse de los demás. Eso tiene que cambiar. Doctor, en este panorama vemos que en países, esencialmente en África, Robert Mugabe, Jacob Zuma en Sudáfrica, Robert Mugabe en Zimbabue, han sido dictadores que han estado muchos años en el poder y han sido muy corruptos sus gobiernos, ¿no? Y esos casos en Latinoamérica no han pasado. Bueno, hace tiempo había dictaduras, ahora ha cambiado, hay democracias y existe aún el tema de corrupción. En el caso de Brasil llama la atención porque Lula está en prisión y la población se ha inclinado por Bolsonaro para evitar la corrupción tradicional del PT, del Partido de los Trabajadores en Brasil. Entonces, ese esquema de que la corrupción, la población siente que hay esa corrupción en el país, podría ser un factor que desencadene que en Perú se elija a una persona que es un outsider, un político, ¿no? Que no es político por tradición, pero que no está limpio del tema de corrupción, para escapar de los partidos tradicionales. ¿Usted cree que ese panorama de Brasil se podría repetir en Perú? A ver, yo lo que creo es que hay primero una evidente crisis de representación política en el país y eso es una tendencia mundial, porque esto no solamente pasa en América Latina, en Brasil, sino lo hemos visto también en varios países de Europa, ¿no? Con la aparición de presidentes que vienen sin ninguna tradición política, más bien de corte populista, radical, etc.
Entonces hay una crisis de representación política, pero claramente en el Perú le existe. Los partidos políticos tradicionales prácticamente han desaparecido. Hoy estamos asistiendo a un deterioro sin límites de fuerza popular, que era el partido de mayor expresión política en el Congreso, el partido aprista, con una representación mínima, con sus líderes totalmente desgastados y sin ninguna credibilidad en la población. Partidos tradicionales como el PPC, Acción Popular, con muy poca representación en la tendencia de la población. Y después hay expresiones individuales como APP, algunos grupos de izquierda que tampoco logran sintonizar adecuadamente con el interés popular en general. Entonces tiene que haber un replanteamiento de la representación política en este país, y por eso me parece interesante que la reforma política esté entre los planes de este gobierno. Que de ahí se pueda saltar a una crisis de tal magnitud que genere un candidato populista que, recusando a los partidos tradicionales, pueda tomar el poder, yo creo que siempre es una posibilidad. A mí no me parece que es una posibilidad real al día de hoy. Hay mucha gente que tiene temor de que la situación de crisis que estamos viviendo pueda impulsar una candidatura como la de Antauro Humala, por ejemplo, o algún otro antisistema irresponsable sin ninguna capacidad de gobierno, etc. Creo que el Perú tiene, en ese sentido, todavía mucho que poner por delante antes de desembocar en una situación de esa naturaleza, y parte de eso es la capacidad que el país pueda tener de aquí a los próximos 3 años para aprovechar esta gran crisis y convertirla en una gran ventana de oportunidad. Yo creo que si el gobierno mantiene la línea que ha venido planteando en los últimos meses para adelante, vamos a empezar a encontrar nuevas posibilidades en el espectro de la representación política, y eso evitará que improvisados, populistas, antisistema puedan hacerse del poder. Yo soy un optimista en ese sentido y creo que eso está lejos de ocurrir al día de hoy. Sin embargo, hay una responsabilidad fundamental en los ciudadanos, lo digo siempre. No se trata de acusar a los malos funcionarios o a los corruptos, sino también entender que parte de la solución a este problema está en nosotros, en la medida en que hagamos un voto consciente y responsable. Basta ya de votar por aquellos que sabemos que tienen antecedentes de criminales, de violadores, de rateros, de corruptos en general. Hay que apostar por candidatos que tengan una ficha limpia y que evidencien tener la capacidad para poder conducir nuestros destinos hacia un bien superior. Doctor Ugasi, como grupo juvenil hemos estado investigando que la tradicionalización de partidos, un partido institucionalizado como el APRA, como el PPC, que están varios años en el poder, le da a la persona la sensación de que si el candidato, en este caso X, digamos Alan García, tiene esa percepción de que es corrupto, el partido en sí se mancha. Entonces, esa relación de que hay partidos pequeños, micropartidos, que pululan en cada gobierno regional y en cada región, permite que la población tenga la sensación de que es un candidato nuevo, no es corrupto. Pero como no es corrupto, si cometiera actos de corrupción y su partido ya en el poder desaparecería rápido. Entonces, esa generación de partidos políticos pequeños, locales, ¿usted cree que es un aliciente para que se promueva la corrupción soterrada? Ojalá tuviéramos partidos políticos locales, pero las expresiones políticas que tenemos a nivel local o regional no son expresiones de partidos, son grupos de aventureros que no tienen ninguna estructura, no hay un plan ideológico, no hay una democracia interna, no hay un sistema de conexión con sus representados, es decir, son aventureros. ¿Cuál de las expresiones políticas regionales ha logrado mantenerse en el tiempo y generar una tradición? Tal vez APP, que empezó como una fuerza local en La Libertad y ha trascendido hoy día a tener fuerzas regionales, pero ahí básicamente todo indica que es por la fortuna de su fundador. El día que desaparezcan los recursos que pone el fundador de esa expresión política, yo no lo llamaría un partido, creo que no tiene la estructura de un partido, eso también desaparecerá. Entonces, cuando digo que hay que pensar en una nueva forma, una reestructuración de la representación política, es que efectivamente se puedan articular grupos que tengan una estructura básica, que tengan planteamientos organizativos y de planificación
que permita a la población conectar con determinadas propuestas. Lamentablemente lo que tenemos hoy día en el país no son partidos locales, son individualismos aventureros y muchas veces, en la gran mayoría, lamentablemente, no motivados por trabajar en favor del bien común, sino del beneficio personal de quien está detrás de esa aventura. Doctor, es inspirador tenerlo usted como una persona que tiene la reserva moral del país, que ha investigado sobre el tema de corrupción, ha sido efectivo en sus acciones, y quería llevarlo, doctor, del escenario, que ya es una figura nacional, a que los chicos también los conozcan un poco más, el lado del escritor, por decirlo así, novelista y abogado. En su libro Caiga quien caiga, el doctor ha publicado este libro sobre los hechos que han sucedido en sus investigaciones, pero con ese arte, con ese toque poético, por decirlo así. Doctor, ¿cómo siente usted esta relación y cómo le ha ayudado, o cómo usted considera, doctor, que los libros y la narrativa podría contribuir a esta lucha contra la corrupción? Bueno, fue gracioso que cuando se publicó el libro, que es una crónica, fui entrevistado en la televisión por Augusto Álvarez Rodríguez, y él, al hacer la presentación, dijo que había sido la novela más vendida durante esa semana o ese mes. Y tuve que corregirlo porque, aunque parece una novela, no lo es una crónica. Todo lo que está dicho ahí ocurrió en la realidad. Yo no he inventado nada, ni me he tomado ninguna licencia literaria para novelar la realidad. Lo que pasa es que lo que vivimos en esos tiempos fue tan escabroso que parecía más bien extraído de la literatura real maravillosa de García Márquez o alguien de algún latinoamericano. Yo empecé a escribir esa crónica porque, después de mi experiencia como procurador, yo tengo una tendencia a ser una suerte de narrador de cuentos. Entonces, cuando me reunía con amigos, contaba esto y algunos me decían, bueno, tienes que escribirlo, y yo me empecé a dar cuenta que, además, como tengo una memoria muy frágil, debía dejar un registro para mí. Yo nunca pensé publicar esa historia, y cuando ocurrió una circunstancia inesperada en Estados Unidos, que estaba de tránsito, quedé atrapado en una ciudad pequeña por una nevada, no tenía nada que hacer y dije, es el momento para empezar a escribir. Me tomó 10 años terminar la historia. No en ese pueblito, sino 10 años. Ahí escribí 10 páginas, y después se fueron dando circunstancias en las que amigos se enteraban de que había empezado esta historia. Me invitaron un tiempo a una universidad en España, donde tuve las condiciones para poder escribir un mes. Después fui invitado a una universidad en Estados Unidos, en Wisconsin, que me permitió avanzar. Y luego lo fui terminando entre viajes, aviones, etc. Pero el tiempo era muy escaso, por eso me demoró tanto terminar la crónica. Sin embargo, fue bueno, porque permitió tomar distancia. Yo creo que la objetividad con la que escribí a lo largo de esos años no hubiera sido la misma si lo hubiera escrito al día siguiente que dejé la Procuraduría. Eso me permitió tener una suerte de edición más objetiva y capacidad de reflexión con otras experiencias que fui acumulando a lo largo de esos años de qué es lo que habíamos vivido en el Perú, ¿no? Doctor, ¿tendremos alguna secuela de alguna historia que usted también ha vivido y considera que podría ser una crónica futura? Bueno, tuve la aventurera idea de escribir una historia histórica, medio novelada, sobre mi abuelo, a quien no conocí, mi abuelo paterno en el norte, que también es un personaje así real maravilloso. Pero me ha ganado las circunstancias, y más bien lo que creo que voy a publicar próximamente es un libro que ha sido mi tesis de maestría, que he sustentado la semana pasada, sobre gran corrupción y derechos humanos. Eso ya está lejos de la crónica, es un ejercicio más bien académico e intelectual sobre la conexión entre la gran corrupción y el impacto que eso tiene en el mundo de los derechos humanos, y cómo diseñar estrategias que nos permitan enfrentar la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos. Pero seremos los primeros acá en Arequipa en difundir su futuro trabajo. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Gracias a usted. Históricamente, la juventud ha sido siempre un factor de cambio. En los últimos tiempos nos han hecho creer que los jóvenes, sobre todo los millennials y quienes han venido después, no tienen interés en las cosas importantes de la vida y que están solamente focalizados en obtener su propia realización personal y algunas satisfacciones personales en la vida. Circunstancias ocurridas en este país y en otros países del mundo nos demuestran que eso no es así, que hay siempre en la juventud un valor intrínseco para buscar el cambio y aspirar a ideales mayores,
expresiones como las que han habido aquí en Arequipa hace poco, de jóvenes a través de redes sociales y presencia en las calles protestando contra la corrupción, creo que son una prueba de eso. Entonces yo quiero invitar a toda esta juventud consciente del impacto negativo que tiene la corrupción para el desarrollo del Perú, que afecta además a los sectores más vulnerables de la población, a los más pobres, pero que sobre todo atenta contra la felicidad a la que todos aspiramos realizando nuestros ideales, sea un motor lo suficientemente energético para que asumamos un compromiso, decidamos involucrarnos en la lucha contra la corrupción y poner lo mejor de nuestra parte para construir un país mejor para todos.